padre se negó a acompañarme al altar porque su hija adorada tenía una fiesta de inauguración. Durante mucho tiempo siempre supe que mis padres querían más a mi hermana mayor, Vicky, que a mí. Ella fue la hija planeada. Yo, en cambio, fui el resultado de un embarazo accidental, apenas 10 meses después. Probablemente ni siquiera me querían, pero decidieron mantener el embarazo de todos modos. Los padres de mi madre habían fallecido antes de que yo naciera, pero los padres de mi padre estaban muy vivos, así que asumieron un papel significativo en mi crianza. Mi abuela y mi abuelo fueron las constantes en mi vida, brindándome el amor y el apoyo que a menudo sentía que me faltaban de mis propios padres. Recuerdo tantas ocasiones en las que mis padres me dejaban atrás con mis abuelos y solo se llevaban a mi hermana en los viajes. Cuando era joven no me importaba, porque era divertido vivir con mis abuelos. Me consentían, me escuchaban y me hacían sentir importante. Pero a medida que crecía, cuando tenía 6 o 7 años, me di cuenta de lo injusto que era todo esto. Sin embargo, mi problema no era solo con mis padres, también lo era con mi hermana, Vicky. Aunque no albergaba rencor hacia Vicky, no podía evitar sentirme como un complemento no deseado en la familia. Ella también lo sabía y me hacía sentir como una extraña cada día en mi propia casa. Siempre competía conmigo por todo, ya fueran las calificaciones, la atención de nuestros padres o incluso los logros más pequeños. Se sentía como una batalla constante por la validación, y yo siempre estaba del lado perdedor, porque mis padres la preferían a ella. Como resultado, me sentía realmente inferior y nunca nos entendimos del todo. Nuestra relación parecía más bien una competencia perpetua, con ella saliendo siempre victoriosa. En una ocasión, Vicky quería ser amiga de un grupo de chicas, pero como era una nerd le daba miedo acercarse a ellas. Una de las chicas y yo teníamos clases de arte juntas, así que me presentó al resto del grupo y todas empezamos a pasar el rato juntas. Y vamos a tener una pausa. Si esto te tuvo pegado a la pantalla, apoya con like y suscríbete, lo que viene te va a explotar la cabeza. Muchas gracias. Ahora volvamos a la historia. Vicky estaba tan celosa de esto que hizo que mis padres hablaran conmigo para incluirla. Además, siempre que yo estaba con ellas intentaba pelear, pero mi madre me llamaba egoísta, mientras que mi padre decía que ella era mi hermana y que yo debería cuidar de ella. A regañadientes acepté e introduje a Vicky al resto de las chicas. Vicky no tenía muchos amigos, así que podía parecer demasiado entusiasta. Constantemente intentaba impresionar a las chicas de nuestro grupo, a menudo resultando molesta. A pesar de sus esfuerzos, le costaba encontrar su lugar entre ellas, y la tensión incómoda entre Vicky y las otras chicas siempre era palpable. Por ejemplo, una de las chicas estaba interesada en un chico. Vicky se encargó de acercarse al chico y hacerle saber que la chica gustaba de él. Él se rió porque no estaba interesado y fue a contárselo a todo el mundo, lo que avergonzó profundamente a la chica. Después de esto, las chicas me dijeron claramente que no querían que trajera a Vicky a nuestros encuentros. Así que acepté. Sin embargo, Vicky no lo aceptó. Hizo un berrinche cuando se enteró de que las chicas no querían nada que ver con ella, e insistió ante nuestros padres en que yo tampoco debería pasar tiempo con esas chicas malas, ya que era su hermana y debía defenderla. Me negué y le dije que era culpa suya que no quisieran ser amigas de ella, pero mis padres, como siempre, la apoyaron. Me dieron una charla sobre cómo Vicky no tenía malas intenciones y que yo debería intentar convencer a las chicas de perdonarla, pero que si no lo hacían, entonces yo también debería alejarme de ellas. Me negué y me mantuve firme. Me gustaba pasar el rato con ellas y, a diferencia de Vicky, no iba a poner en peligro mi amistad de ninguna manera. Les dije a mis padres que ya había tenido suficiente y que no era mi responsabilidad encontrar amigos para Vicky. Mis padres se enojaron y me dieron la espalda durante semanas, pero me alegra haberme mantenido firme. Este grupo de chicas ha seguido siendo mis amigas hasta el día de hoy y son básicamente como mis hermanas. He llorado con ellas, reído con ellas y compartido algunos de los momentos más significativos de mi vida. Esa no fue la única razón por la que Vicky llegó a odiarme. También hubo otro incidente con un chico del que ella estaba enamorada, un chico del que yo no tenía ni idea y con quien me sentaba en algunas clases porque éramos amigos. Él intentó invitarme al baile de graduación, pero educadamente rechacé la invitación porque ya iba con alguien que me gustaba más. Más tarde, cuando Vicky se enteró, armó un gran escándalo al respecto, contándoles a mis padres que yo siempre me llevaba las cosas que ella quería y que coqueteaba con el chico sabiendo lo que ella sentía desde hacía meses. Me llamó un montón de palabras desagradables que nadie debería decirle a su propia hermana y les dijo a mis padres que deseaba que yo no fuera su hermana. Mi madre se puso de su lado, diciéndome que estaba mal lo que había hecho y que, como hermana, debería respetar el código de las chicas. Traté de decirles que ni siquiera me interesaba el chico y que había rechazado su invitación, así que ella era libre de preguntarle si quería ir con ella. Pero Vicky se negó a dejarlo pasar. Mirando hacia atrás, creo que ella sabía que el chico la habría rechazado de todos modos,
así que solo quería desquitarse conmigo porque me había invitado a mí en lugar de a ella. Una vez, mi papá me llevó a tomar helado, diciéndome que quería pasar un tiempo padre e hija conmigo. Esto nunca había sucedido, así que estaba realmente contenta. Sin embargo, empezó a hacerme un montón de preguntas. Si mi novio y yo estábamos teniendo cuidado, si mi novio venía de una buena familia o si mi novio y yo consumíamos drogas. Me quedé sorprendida por su línea de preguntas y le pregunté qué quería decir con todo eso. Fue entonces cuando mi papá reveló que Vicky había estado inventando historias durante meses, contándoles a mis padres que yo consumía drogas y bebía alcohol con mi novio. Esto era una mentira completa. Le mostré a mi papá mi teléfono para que verificara que Vicky estaba mintiendo. Más tarde, cuando mi papá la confrontó sobre todas las mentiras, ella trató de justificarse diciendo que nadie de nuestra edad simplemente pasa tiempo con un chico y que yo estaba ocultando cosas de todos. Estaba tan enojada que le grité por tratar de crear un problema innecesario y le dije que no era mi culpa que ella no tuviera a nadie con quien salir, pero que necesitaba dejar de meterse en mi vida. Vicky no lo aceptó y me golpeó. Sucedió de la nada, ya que nunca antes había sido físicamente violenta. Mi nariz empezó a sangrar mientras caía al suelo, agarrándome la cara de dolor. Mis padres me llevaron de urgencia al hospital y, todo el tiempo, me rogaban que no presentara una denuncia contra Vicky. Decían que arruinaría su vida. Yo estaba sentada en el asiento trasero, agarrándome la cara, mientras Vicky ni siquiera se preocupaba, ni siquiera se disculpó. Más tarde, cuando la enfermera me preguntó sobre el incidente, le conté la verdad y ella llamó a servicios de protección infantil. Mis padres estaban furiosos conmigo por involucrarlos, viéndolo como una traición a la lealtad familiar. A sus ojos, las acciones de Vicky fueron tratadas como un mero accidente, un incidente aislado que no justificaba una intervención tan drástica. Suplicaron a las autoridades, insistiendo en que Vicky no era un peligro para mí y que sus acciones estaban fuera de carácter. Al final, Vicky fue liberada, pero advirtieron a mis padres que estarían vigilando de cerca nuestra situación en caso de que ocurrieran otros accidentes. Como puedes imaginar, Vicky estaba realmente afectada, al igual que mis padres. Más tarde, mis padres me dijeron que estaban decepcionados de mí por tratar de arruinar la vida de mi hermana. Mi madre empezó a llorar y me dijo que estaba desgarrando a la familia al involucrar a personas ajenas. La decepción de mi padre era palpable. Siempre tenía palabras cargadas de reproche mientras cuestionaba mi decisión de escalar la situación. Les dije firmemente que quería a Vicky fuera de mi vida, y ellos estuvieron de acuerdo. Me sentí culpable por involucrar a las autoridades, pero por primera vez me sentí segura en mi propia casa. Una vez que Vicky fue formalmente advertida, mis padres tuvieron una conversación separada con ella y, desde ese día, dejó de hablarme por completo. Prefiero esto mucho más que tenerla constantemente rondándome o tratando de insertarse en mi vida. Cuando mis abuelos se enteraron de este incidente, me pidieron que empacara mis cosas para que pudiera vivir con ellos durante el resto de la escuela secundaria. Informaron a mis padres, quienes no protestaron mucho, así que me fui a vivir con mis abuelos. A diferencia del hogar de mis padres, allí me sentía segura y amada. Los días restantes de la escuela secundaria fueron bien. Hice recuerdos duraderos con mis amigos y, por primera vez, sentí estabilidad. Mis padres nunca me visitaron ni me llamaron en todo ese tiempo. Sabía que estaban felices con su amada hija, así que nunca intenté contactarlos. Aunque me dolía que pudieran descartarme tan fácilmente, como si no fuera nada. Cuando me gradué de la escuela secundaria, mis padres hicieron que el día girara en torno a Vicky. Ni siquiera me felicitaron. Se acercaron a mí y sentí como si fuera una extraña para ellos. Sin embargo, mis abuelos estaban allí y regañaron a mis padres por ser tan obvios con su favoritismo. No sé qué les dijo mi abuelo exactamente, pero después de eso mi papá se me acercó de manera torpe y dijo unas pocas palabras que sonaron más a obligación que a orgullo. Más tarde descubrí que había sido aceptada en una buena universidad con una beca completa. Estaba muy feliz, sobre todo porque temía pedirles ayuda financiera a mis padres. Les conté a mis abuelos y me invitaron a cenar a un buen restaurante para celebrarlo. Después de la cena, mi abuela publicó fotos mías en su cuenta de Facebook con una larga leyenda sobre lo orgullosa que estaba de mí por ser un estudiante excepcional. Nuestros parientes se enteraron pronto y comenzaron a felicitarme. Supongo que algunos de ellos se lo contaron a mis padres, quienes no tenían idea de todo esto. En lugar de sentirse felices, mi madre me llamó al día siguiente para decirme que Vicky se había encerrado en su habitación llorando porque no había sido aceptada en ninguna universidad, y que yo estaba tratando conscientemente de hacer sentir mal a mi hermana por sus calificaciones al hablar con todos nuestros parientes. Me dijo que todo esto era culpa mía porque,
Aparentemente, Vicky estaba deprimida después del incidente con servicios de protección infantil y que yo la había empujado a sacar malas calificaciones. Estaba increíblemente destrozada de que mi propia madre pudiera culparme por algo así. Esa fue la última vez que hablé con ella. Mis abuelos me ayudaron a mudarme a mi residencia universitaria. Debido a que la universidad de mi novio de la escuela secundaria estaba lejos de la mía. Habíamos terminado. Entré a la universidad soltera. La ruptura había sido difícil, pero estaba emocionada por conocer gente nueva. Allí fue donde conocí a Rob. Ambos éramos estudiantes de primer año y pasábamos la mitad de nuestros días en la biblioteca. Rob era diferente a cualquier persona que hubiera conocido antes. Era tranquilo y le gustaba estudiar, algo con lo que me identificaba. Rápidamente encontramos puntos en común en nuestro amor compartido por la universidad. A medida que las semanas se convirtieron en meses, nuestra amistad floreció en algo más profundo. Me di cuenta de que había desarrollado sentimientos por Rob que iban más allá de una simple amistad. Siendo extrovertida, fui bastante directa con mis sentimientos. Me sorprendió descubrir que él sentía lo mismo. Empezamos a salir y hemos estado juntos durante 8 años. Mis abuelos han conocido a Bob y simplemente lo adoran. Yo también he conocido a los padres de Bob, quienes literalmente me tratan como a su propia hija. En ocasiones, la madre de Bob incluso me ha confesado que siempre había deseado tener una hija, así que está feliz de que Bob haya conocido a alguien como yo. Para ser honesta, esta es la primera vez que estoy rodeada de familiares que me aprecian y no me guardan rencor. Le he contado a Bob historias de mi infancia. Él me escucha y entiende cómo es mi relación con Vicky. A lo largo de estos últimos 8 años, mis padres apenas me han contactado, excepto para enviarme algún mensaje de cumpleaños ocasional, si es que lo recordaban. Eso era todo. Recientemente, Rob y yo nos comprometimos. Me propuso matrimonio mientras hacíamos senderismo hacia nuestro lugar habitual para ver el amanecer. Fue una propuesta de ensueño. Fue tan dulce verlo nervioso mientras hacía la pregunta, y no tuve ninguna duda cuando acepté. Publiqué fotos de mi compromiso en Instagram y también se lo conté a mis abuelos. Estaban tan felices por mí y nos felicitaron por nuestro futuro. Supongo que la noticia se difundió, porque mis padres me llamaron de la nada para felicitarme también. Pensé que sería solo una conversación casual, ya que no habíamos hablado en años. Me preguntaron sobre mi vida, mi trabajo, mi apartamento, hasta que mi papá me preguntó directamente si podía llevarme del brazo hasta el altar. Me sorprendió su pregunta repentina, especialmente porque unos minutos antes ni siquiera sabía en qué empresa trabajaba. Le dije que aún no lo había pensado. Mi papá respondió que sería vergonzoso si no lo invitaba y que otros podrían cuestionarlo, así que sería mejor que él me acompañara al altar. Les dije que ni siquiera sabía si los iba a invitar a mi boda, ya que no habíamos estado en contacto. Esto molestó a mis padres. Mi madre empezó a decirme cuán decepcionada estaba por mi respuesta, enfatizando la importancia de la familia y la tradición. Dijo que siempre serían mis padres, pasara lo que pasara, y que debería dejar el pasado atrás. Parte de mí estaba tentada a escuchar y aceptar la oferta de mi papá, porque quería que nuestra relación se reparara. Pero otra parte de mí dudaba, temerosa de abrirme nuevamente a posibles decepciones y heridas. Aún así, estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo de mi vida en unos meses, así que le dije a mi papá que podría llevarme del brazo hasta el altar. Él pareció encantado. Durante los preparativos de la boda, contacté a mis amigas del instituto, con las que siempre había mantenido el contacto a pesar de la distancia que se creó por nuestras carreras. Les dije que quería que el grupo se reuniera y que quería que fueran mis damas de honor. Hubo muchas lágrimas de felicidad y felicitaciones. Sin dudarlo, aceptaron. Planeamos ir a Las Vegas para celebrar mi despedida de soltera, mientras que Bob tendría su despedida de soltero con sus amigos. Publicamos muchas fotos de la fiesta y, en general, todas nos divertimos muchísimo. Sin embargo, cuando regresé a casa, mis padres me llamaron para informarme cuán decepcionados estaban de que no hubiera invitado a Vicky a ser parte de la celebración. Les dije que de ninguna manera iba a involucrar a Vicky en mi despedida de soltera y que no quería que fuera parte de mi vida. Esto los sorprendió. Me preguntaron qué quería decir, así que aclaré que las acciones de Vicky, particularmente su historial de mentiras y chismes, me habían dejado profundamente herida y desconfiada de sus intenciones. No podía imaginar invitarla a una ocasión tan íntima y alegre, sabiendo que su presencia haría todo menos feliz. También les informé que esa era la razón por la que Vicky tampoco estaba invitada a mi boda. Al escuchar esto, mis padres perdieron los estribos. Se quejaron de que no tenía derecho a excluir a mi hermana y que era mi deber, como hermana, incluirla en eventos tan importantes. Dijeron que Vicky estaba emocionada por verme después de enterarse de que me iba a casar. Confundida, les pregunté de dónde había salido esa idea, ya que ni siquiera nos habíamos hablado en años. Mis padres ignoraron mis preocupaciones, diciendo que así no se comportaban las hermanas. Les dije que tenían que entender que mi relación con Vicky era complicada y que,
después de todo lo que había pasado, no me sentía cómoda teniéndola en mi boda. Ni siquiera una vez se había disculpado por todo lo que me hizo pasar. Aún así, mis padres ignoraron mis palabras. Mi madre seguía insistiendo en que quería que todo se solucionara y que debía hacer un esfuerzo por invitar a Vicky. Mi padre añadió que nuestros parientes hablarían sobre por qué mi hermana no estaba invitada y que eso terminaría afectando mi boda. Aún así, sabía que era mejor no ceder a sus demandas. Así que no me rendí ante ellos. Les dije con calma que estaba bien que la gente hablara a mis espaldas y cuestionara mi carácter, siempre y cuando el día de mi boda estuviera rodeada de personas que realmente me quisieran y en las que confiara. Para mí, eso era lo único que importaba. Mi madre, al escuchar esto, cambió de estrategia y preguntó si mi prometido estaría de acuerdo con todo esto. Intentó incluso usar la carta de mis suegros, insinuando que seguramente me juzgarían por ser tan increíblemente cruel como para excluir a mi propia hermana de mi boda. No pude evitar reírme. Les informé que tanto mi prometido como mis suegros conocían perfectamente la dinámica de mi familia y que, honestamente, a ninguno de ellos le importaría si Vicky estaba presente o no. Eso no detuvo a mis padres. Siguieron presionándome, hablando de la importancia de la unidad familiar, del perdón, de hacer lo correcto. Pero yo no cedí ni un centímetro. No estaba dispuesta a comprometer mi propio bienestar emocional solo para apaciguar a otras personas, como había hecho durante toda mi vida. Al final, acordamos estar en desacuerdo, cada uno aferrándose a su propia perspectiva. Mis padres me dijeron que necesitaban tiempo para pensar las cosas y la conversación terminó ahí. Me sentí extrañamente culpable después. Así que informé a mis abuelos de lo ocurrido. Ellos me apoyaron completamente. Me dijeron que no debía obligarme a invitar a nadie que no quisiera en mi boda y que, como siempre, mis padres solo estaban tratando de manipularme a través de la culpa. Desde esa conversación, me sentí un poco mejor respecto a mi decisión. Me enfoqué en los preparativos de la boda, distrayéndome con los detalles, ya que el gran día se acercaba rápidamente. Entonces, la semana pasada, mi papá me llamó. Su tono era serio. Me dijo que había pensado mucho y que él y mi mamá habían decidido que ya no asistirían a la boda. Antes de que pudiera reaccionar o responder, continuó hablando. Añadió que eso también significaba que él no me llevaría al altar. Le pregunté si había una razón específica. Fue entonces cuando me explicó que Vicky se mudaría pronto a un nuevo lugar, uno que mis padres la habían ayudado a conseguir. Como yo iba a excluirla de mi boda, ella había decidido organizar una fiesta de inauguración de su casa ese mismo día. Mis padres, por supuesto, asistirían a esa fiesta en lugar de a mi boda. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propio padre me decía, con total naturalidad, que no solo no iría a mi boda, sino que además priorizaba la fiesta de inauguración de mi hermana por encima de uno de los días más importantes de mi vida. Fue un golpe duro, pero al mismo tiempo una confirmación dolorosa de lo que había sentido durante años. Simplemente le dije que entendía y colgué. Intenté actuar con valentía, pero en el fondo el rechazo me dolió más de lo que quería admitir. Cuando se lo conté a Bob, estaba furioso. No podía creer lo insensibles que habían sido mis padres, especialmente después de haber sido ellos quienes insistieron tanto en estar invitados. Fue él quien me dio la idea de preguntarle a mi abuelo, recordándome que tanto él como mi abuela habían estado presentes en mi vida mucho más que mis propios padres. Estuve de acuerdo. Llamé a mis abuelos y, con la voz quebrada, les pregunté si estarían dispuestos a llevarme al altar. Le dije a mi abuelo que él y mi abuela siempre habían estado ahí para mí, que habían sido más que abuelos, que habían sido como padres. Le confesé que no podía imaginar a nadie más a mi lado ese día tan importante. Mi abuelo no dudó ni un segundo. Me dijo que estaría profundamente honrado de acompañarme hasta el altar y que, a diferencia de mis padres, él no me decepcionaría. Sus palabras me llenaron de una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. En ese momento supe, con total certeza, que tenía una familia que me amaba de forma incondicional y me aceptaba tal como era. También hablé con mis suegros. Los padres de Bob me aseguraron que no les importaba en absoluto si mis padres no asistían y que, independientemente de eso, estaban felices de presenciar y apoyar nuestra unión. Mi boda es en 2 días. Esta mañana me desperté con varias llamadas perdidas de mi papá. Lo llamé de vuelta pensando que se trataba de una emergencia. En cuanto contestó, me preguntó si era cierto que mi abuelo me acompañaría al altar. Le dije que sí. Fue entonces cuando estalló. Empezó a gritarme, diciendo lo irrespetuoso que era haberle pedido eso a mi abuelo. Le recordé que había sido él quien decidió no venir a mi boda, así que no entendía por qué estaba tan molesto. Mi papá siguió gritándome, diciendo que él y mi mamá solo estaban tratando de hacerme ver lo equivocada que estaba, y que al declinar la invitación pensaron que me enseñarían una lección. Continuó diciendo que ellos me habían criado, que habían pagado por mi comida y mi educación,
y que por eso mi abuelo no tenía derecho a reemplazarlo. Traté de razonar con él. Le expliqué que mis abuelos habían estado ahí para mí de formas en las que él y mi mamá nunca lo estuvieron, pero no quiso escuchar. Me dijo que no había hecho más que alejar a todos de mi vida y que todo esto era culpa mía. Sinceramente, no creo haber hecho nada malo en esta situación. Creo que cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo, pero como el subreddit lo requiere, aquí va la pregunta final. ¿Soy la mala por pedirle a mi abuelo que me lleve al altar y no a mi padre? Actualización 1. Muchos opinaron y la mayoría dijeron que no era la mala. He leído muchos consejos y sugerencias sobre cómo debería abordar esta situación, y estoy de acuerdo en que necesito cortar permanentemente el contacto con mis padres. Su constante indecisión es agotadora y está empezando a afectar mi salud mental. No quiero que estén en mi vida cuando me han demostrado consistentemente que Vicky siempre es su primera prioridad. Mis padres son egoístas y lo he sabido durante mucho tiempo. Sin embargo, ¿cómo puede una hija simplemente dejar de amar a sus padres? Es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero en la práctica es realmente difícil. Aún así, por mi paz mental no tengo otra opción. Necesito hacerlo para poder disfrutar de mi boda mañana. Actualización 2. Lamento la falta de actualización durante este último mes, pero he estado bastante ocupada desde mi boda. Para empezar, sí, mi boda fue bastante buena. Mi abuelo estuvo a mi lado mientras caminaba por el pasillo y, a pesar de la ausencia de mis padres, no podría haber estado más feliz al intercambiar votos con Rob, comprometiéndonos a pasar el resto de nuestras vidas juntos. Mis amigas y yo bailamos toda la noche, y no puedo empezar a describir lo importante que es mantenerse en contacto con tus amigas de la infancia pase lo que pase, porque a veces son tu familia elegida. Durante la recepción sentí un ligero dolor al darme cuenta de que mis padres no estaban allí para compartir este momento especial, especialmente cuando vi a los padres y primos de Rob dando discursos. Sin embargo, encontré consuelo en saber que había tomado la decisión correcta al priorizar mi bienestar y felicidad. Algunas de mis amigas dieron discursos compartiendo recuerdos de nuestras experiencias juntas y el vínculo que nos ha sostenido tanto en los buenos como en los malos momentos. En los días siguientes, Wab y yo nos fuimos de luna de miel, la cual sus padres pagaron como regalo de bodas. Pasé todos mis días relajándome y disfrutando con mi esposo. Me siento emocionada cada vez que lo miro y me doy cuenta de que ahora está casado conmigo. Como mencioné antes, corté todo contacto con mis padres, bloqueándolos en todas partes. No les envié ninguna explicación porque, francamente, ni siquiera la merecen. No tengo idea de si Vicky realmente tuvo una fiesta de inauguración ese día o si fue solo una excusa para que mis padres no asistieran a mi boda, pero en este punto ya no me importa. Les deseo nada más que lo mejor a ellos y a su querida hija. Actualización 3. No tenía intención de compartir más después de mi última actualización, pero algo inesperado acaba de suceder y creo que todos ustedes merecen saberlo. No había revisado mi correo electrónico durante el último mes debido a la boda y la luna de miel, pero hoy encontré un correo electrónico de Vicky. Ni siquiera sé cómo consiguió mi dirección, y me sorprendió por completo. Dudé si abrirlo o borrarlo sin leerlo, pero la curiosidad ganó. El correo era largo. Vicky expresaba arrepentimiento por nuestra relación tensa y decía querer reconciliarse. Reconocía errores del pasado, admitía haber sido egoísta e inmadura, y se disculpaba por el dolor que me había causado a lo largo de los años. También decía que estaba feliz por mí ahora que estoy casada y que me deseaba lo mejor. Terminaba suplicándome que no castigara a nuestros padres cortándolos, diciendo que me extrañaban. Al leerlo, sentí una mezcla de emociones. Actualización 4. Ahora estoy segura de que hice bien en no responder ese correo porque finalmente todo salió a la luz. Resulta que Vicky no escribió nada. Fueron mis padres usando su cuenta. Eso explicaba por qué el mensaje insistía tanto en que perdonara a mis padres. Eran ellos mismos escribiendo. Lo sé porque me encontré con Vicky por casualidad un día. Cuando la saludé, me miró con asco, como siempre. Le comenté sobre el correo, pensando que mi falta de respuesta había sido el problema. Y ella me dijo que no me había enviado nada. Sacó su teléfono y encontró el correo en su bandeja de enviados, pero juraba que no lo había escrito. En ese momento ambas nos dimos cuenta de lo ocurrido. Seguramente algún ordenador en la casa de mis padres aún tenía la sesión de Vicky abierta. También le pregunté por la supuesta fiesta de inauguración de su casa, y me dijo que eso nunca ocurrió. Así que, como sospechaba, todo fue una mentira de mis padres. Luego cada una siguió su camino y eso fue todo. Sinceramente, ya no sé quién fue peor en mi vida, si mi hermana o mis padres, porque en este punto, lo de mis padres es demasiado retorcido. Al menos ahora todos lo sabrán, porque hice una publicación en mi Instagram con enlaces a mi Reddit. Toda la familia y personas cercanas están leyendo esta historia.